pensar el campo en el Río de la Plata, junto a Ernesto Agassi y con Roberto Sabán, el equipo de Fogón en Fogón, que transmite todos los sábados por Radiográfica, FM 89.3 en Argentina, la radio cooperativa .uy en Uruguay, y por supuesto los amigos de la ru.fm.lacaster. Le vamos a estar preguntando, para continuar Pensar el Campo, a Ernesto Agassi, sobre eso que nos quedó pendiente del capítulo anterior, que tiene que ver con las otras colonias. ¿Sí? Estamos hablando de las colonias en el Río de la Plata, estábamos hablando del descubrimiento de España y de Portugal, y qué pasaba en otros lados, digo, como Australia, como Nueva Zelanda, como Estados Unidos, ¿sí? Está bien. Es bien interesante porque cuando uno estudia nuestra historia, bueno, corre el riesgo de estarnos mirando solo nosotros, pero es bueno agrandar un poco la cabeza y ver qué pasó al mismo tiempo con situaciones bastante parecidas en otro lado, porque quizá eso nos dé algunas puntas de cuáles son las características nuestras. En realidad, Australia y Nueva Zelanda fueron dos colonias inglesas que se iniciaron en una época bastante parecida al Río de la Plata, y además con características similares. Población europea exclusiva casi, había pobladores nativos en sus territorios, una base económica que se desarrolló también en base al pasto pastoril. También ellos lograron una legislación social bastante precoz, o sea, el desarrollo que ellos tuvieron fue bastante parecido al que tuvimos nosotros. Colonización, disputa por los territorios con los indígenas, ocupación del territorio, apropiación de los recursos naturales y desarrollo económico. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué hoy el Producto Bruto Interno de Nueva Zelanda es algo así como 205.000 millones de dólares? ¿No? Y tiene una población media parecida al Uruguay, ¿no? Yo no hice la comparación con Argentina, porque Argentina es un país mucho más grande y tiene bastante más PBI. Ahora, en el siglo XIX eran bastante parecidas. Australia, Nueva Zelanda y nuestras regiones. Pero ahí pasó algo. Ahí hubieron grandes propietarios, poderosos propietarios también en el siglo XIX, los llamados squatters, ¿no? Y por otro lado, se empezó a desarrollar un paisanaje, o sea, pequeños propietarios que llegaban a Nueva Zelanda y Australia. ¿Qué había pasado? En 1850 llegaron inmigrantes europeos. Ellos estaban estimulados por nuevas tierras y nuevas posibilidades, casi igual que como fueron muchos europeos también a los Estados Unidos, la fiebre del oro, fueron todas cosas que pasaron más o menos en la misma época, ¿no? Ahora, habían maoríes, habían pobladores, y hubo gran disputa con los maoríes. Ellos también habían sido descubiertas por Nueva Zelanda y Australia, habían sido descubiertas por navegantes españoles también, ¿no? Ahora, ahí después habían participado los ingleses más en toda esa región, ¿no? Ahora, los pobladores que llegaron, ¿de dónde eran? Los pobladores que fueron allá no fueron los navegantes españoles. Los navegantes españoles eran gente genial, porque Cristóbal Colón fue genial para su época. Había que armar aquellas expediciones con los medios que se tenían en aquel tiempo, con el conocimiento que se tenía. Era una cosa casi suicida, y las cosas que descubrieron fueron impresionantes, ¿no? Ahora, en realidad, llegaron los navegantes, y después llegó la colonia, y después llegó el comercio. En cambio, en Nueva Zelanda y en Australia y en Estados Unidos fueron masas de inmigrantes, que eran masas de inmigrantes trabajadores de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda. En realidad, en Escocia, Irlanda y Estados Unidos ya se estaba dando la revolución industrial, ya habían concentraciones fabriles y ya la población rural estaba disminuyendo, y gran parte de esa población, o de los obreros de las fábricas, que vivían muy mal porque se trabajaba 16 horas, el salario era el necesario para mantener la vida,
las condiciones de trabajo eran horribles en aquel tiempo, entonces la gente salía a buscar nuevas posibilidades. Así que hubo tandas de inmigrantes muy importantes que venían de estos países y hubo mucha lucha. Ahora vamos a ver en qué consistieron. Inglaterra hizo una cosa muy sabia, ¿no? Les dijo que había mucho lío con Inglaterra por sus propiedades. Bueno, muy bien que hagan la constitución ellos, ¿no? Y eso sí, les puso como condición que había que proteger a los maoríes, que era la población original, que fue protegida, y todavía hay discusión sobre las tierras de los maoríes hoy en día, ¿no? Y hubo una cosa muy importante, porque al aprobar una constitución que la habían redactado ellos, seguro se estableció un vínculo. En realidad ellos no eran parte del Reino Unido, pero integraban la Mancomunidad de Naciones, o sea que para todo el comercio de sus productos, en realidad tenían un comercio preferencial con Inglaterra. Inglaterra, que los había descubierto, en cierta manera los protegió, ¿no? ¿Y qué pasó con esto? Que hubo terribles primero se le dio mucha importancia a los organismos locales, a lo que serían los municipios o los consejos, porque todas estas tantas de inmigrantes que llegaban, en realidad, todos venían pidiendo que le dieran tierra. Esto, en Australia y Nueva Zelanda fue muy distinto que en Estados Unidos. En Estados Unidos los inmigrantes les decían, bueno, ustedes vayan corriendo a los indios, váyanse para allá y vamos demarcando las tierras, se las damos a ustedes las que ustedes van conquistando. Aquí en Australia y Nueva Zelanda fue distinto porque había grandes propietarios que ya se habían adueñado. Entonces hubo unas luchas muy importantes, movilizaciones, huelga, diciendo que los grandes propietarios tenían que darle tierra porque decían que los grandes propietarios daban muy poco trabajo. En realidad la cuenta que se sacaba ayer es que los criadores de ovejas tenían un pastor cada 50.000 ovejas. Entonces tienen que tomar más gente, decía. Era una discusión permanente. Y en realidad instalaron un asunto que capaz que nosotros no sabemos que tiene tanto que ver con nosotros. Un principio se llamaba The Land for the People. La tierra, nosotros decimos la tierra para el que trabaja, ellos decían la tierra para el pueblo. Era una consigna que la empezaron a llevar por todos los municipios. Y en realidad lo que lograron fue ir corriendo a los grandes propietarios a las tierras más extensivas, a las que eran menos apropiadas para la agricultura. Entonces, después de esas movilizaciones que corrieron a los squatters, ¿no?, se logró intensificar la agricultura. Hubo una agricultura y se intensificó el uso de la tierra. Pero eso fue por el peso de la opinión pública, que movilizó gente y dio muchas discusiones. Hubo ocupaciones y después vino el sufragio universal, que ellos lo pedían a muerte, porque con el sufragio universal, como cada ciudadano tenía derecho a un voto, los squatters eran muy poderosos, pero eran pocos. Entonces, yo creo que la lucha contra los squatters arrancó con los inmigrantes europeos, que fueron traídos por el descubrimiento, pero que paralelamente Londres le propuso a la colonia que redacte su propia constitución, y muchos elementos que los irlandeses y los británicos, que eran inmigrantes en esas tierras y que tenían como experiencia sus países, lo trasladaron ahí. Yo creo que en esa constitución, en la constitución, hubo una discusión impresionante, debe haber sido como la discusión que va a haber ahora en Chile. Ahora, hubo una oposición muy grande de los grandes propietarios, ¿no? Sobre todo por esto que yo decía, porque las oleadas de los que llegaban, todos venían pidiendo tierra y exigían y con fuerza. O sea, hubo en ese sentido una presión demográfica por inmigrantes que llegaban a territorios limitados y que querían construir su vida y se organizaban para eso, ¿no? Y hubo presión demográfica y conflictos sociales, ¿no? Y también hubo una cosa, hubo lo que llaman los historiadores una mentalidad capitalista dinámica. Porque los empresarios que vinieron del Reino Unido, de Irlanda, que vinieron también, venían con una mentalidad capitalista de multiplicar su capital y aumentar la producción. En cambio, los empresarios que habían acá, en la colonización española o portuguesa, lo que venían era acumular tierra. Su planteo no era un desarrollo capitalista dinámico, su planteo era atesorar. Y en cambio el planteo que hubo allá
fue un planteo derivado de las nuevas ideas y de la nueva realidad económica que había en el Reino Unido. A mí me parece que aquí no hubo presión demográfica para intensificar en el uso de la tierra, porque no hubo cantidades de inmigrantes grandes que vinieran. Acá no hubo gente que llegaba en 1800. Las crisis europeas y los grandes líos que trajeron muchos italianos, franceses, fueron más bien a fines de los 1800. Pero antes, cuando se consolidó todo el Río de la Plata, no hubo una presión demográfica importante. No hubo movilizaciones sociales que cuestionaran el poder de los grandes propietarios. ¿No? Hubo miseria, sí, pero la miseria no trae conciencia. Lo que trae conciencia es la organización y la lucha. Y en realidad no hubo un control de los grandes propietarios. Porque aquí los grandes propietarios daban favores, daban trabajo a la gente se sentía un poco sojuzgada por los poderosos porque dependían de lo que los poderosos le dieran a la gente. Entonces habían paisanos dispersos, ¿no? No hubo la presión tampoco hubo en las ciudades una presión por una política agraria diferente. En las ciudades estaban muy separadas de esta vida del campo. Yo digo en los 1800, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante, porque después sí hubo presiones grandes, pero de los propietarios. Cuando don José Valle Ordóñez, a principios del siglo XX, instaló una cantidad de medidas sociales, los planes sociales de José Valle Ordóñez, cuando se implantó la ley de 8 horas, cuando se reguló el trabajo de las mujeres, cuando se hizo el alcantarillado de las ciudades y se pavimentaron, cuando se organizó la salud, esos recursos tenían que salir de donde había recursos. Y donde había recursos eran los grandes propietarios. Y ahí se planteó una lucha muy fuerte entre los que ponían los recursos, que eran los grandes propietarios portadores de lana, de carne, ya se estaba desarrollando la industria frigorífica, y el gobierno que quería llevar una cantidad de políticas sociales, regulando los derechos de los trabajadores, desarrollando la educación. Ahí sí que hubo una confrontación, pero la confrontación hubo entre un gobierno que construía políticas sociales y los grandes propietarios que se negaban a pagar impuestos para eso, ¿no? Me parece que quizás más adelante vamos a ver qué vinculación tiene eso con la 115. No, perdón, con la 125. Porque en realidad es la 125. En realidad, pero yo quiero resaltar la importancia que tuvo en el desarrollo posterior a la colonia y la constitución de nuestros estados, quiénes fueron los que emigraron. En realidad, la emigración española no trajo ideas de capitalismo dinámico, trajo grandes propietarios que acumularon y fueron fieles al rey, y después que el rey se terminó, quedaron esos vínculos con España, pero no hubo tampoco una presión de masas trabajadoras, como sí lo hubo en Estados Unidos, como sí lo hubo en Australia y como sí lo hubo en Nueva Zelanda. Me parece que estas cosas son importantes porque ya nos vamos arrimando a entender un poco qué es lo que nos ha pasado a nosotros y por qué somos como somos. Ernesto, el reglamento de tierras de Artigas y el plan de operaciones de Mariano Moreno, de alguna manera no fueron, por lo menos, digamos, quizás no adquirieron, digamos, masas importantes que lo sigan, pero digo, de alguna manera fueron ese reclamo de hacer algo distinto. Después de esto que yo estoy diciendo llega hasta las luchas por la independencia. En las luchas por la independencia sucedieron cosas muy importantes en la actual República Argentina y en la República Oriental del Uruguay, a las que le voy a dedicar un capítulo especial. En realidad todo esto que yo estoy hablando es antes de la lucha por la independencia. En la lucha por la independencia sí que hubo presión política, sí hubo planteos. Vamos a ver cómo se manifestaron y qué fue lo que pasó con esos planteos. Porque esas fueron el periodo de la independencia en toda América Latina. Tuvo dos componentes. Uno, independizarse del Reino de España y dos, construir una mancomunidad de naciones. ¿Qué fue lo que trató de hacer Simón Bolívar? ¿Qué es lo que trató de hacer Sucre?
qué es lo que hizo San Martín, qué es lo que hizo Artigas, y qué pasó con ese proyecto, y cómo se plantearon estos temas del campo en esa época. Yo ahora termino con la colonia, pero yo quería comparar las colonias del Río de la Plata con las colonias blancas que se dieron en el mismo tiempo, en otro lado, con otros inmigrantes y en otras realidades. Quizá para entender un poco las cosas que nos pasaron a nosotros. Está buenísimo, está buenísimo. Ernesto, ¿y qué par de libros nos recomendás si queremos profundizar un poco en estas cosas que vimos hasta ahora? Y mirá, hay muchos libros, muchos trabajos de esto, hay trabajos argentinos, hay trabajos quizás de nueva de ahora, hay un trabajo muy bueno de un autor argentino que se llama, yo se lo doy la charla que viene, se los doy, porque yo lo estoy manejando bastante. Es un investigador joven, graduado en Oxford, que se llama, él hizo un trabajo que se llama ¿Cómo tiene que ser una política para el campo en la Argentina? Es Roy Horta, es muy interesante. Es un trabajo nuevo, este es un trabajo nuevo, que hace un análisis histórico de cómo fueron las políticas para el campo en la Argentina. A ver, Y bueno, hay muchos trabajos. No, yo no lo tengo acá el trabajo de él. Pero capaz, ¿sabes lo que podemos hacer? Que más adelantado esto, cuando avancemos en la charla, hacemos una pequeña bibliografía para el tema, y los compañeros que les interese se la damos toda. Perfecto. Podemos sacar 8 o 10 materiales que son de interés en esto que vamos a ir desarrollando y se lo damos a todos disponible. Bárbaro. Muchas gracias, Ernesto. Hasta la semana que viene. Está bien, hasta la semana que viene entonces.